Todos, hola. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a este ciclo nacional de psicoeducación familiar que lo venimos dando en forma virtual. El tema de hoy va a ser vivencias de familiares. Nadie nos preparó para esto, como una pregunta, como un comentario bien desafiante, que seguramente van a ser muy bien completados, respondidos, aclarados por los expositores y por María Delia Minchat. Este encuentro, bueno, como todos los del ciclo, la organización es de AFE, de la Asociación de Ayuda Familiar de Personas con Esquizofrenia, con el apoyo de la Mesa de Trabajo sobre Salud Mental, de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata y desde luego el auspicio de todas las otras organizaciones que forman parte de esa mesa, ¿no? Como es la Asociación Platense de Psiquiatría, la Cátedra de Psicología y Salud Mental de la Universidad Católica de La Plata, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, María Delia, es todo tuyo. Bueno, hoy me Adelante. toca estar como moderadora, ¿sí? De una charla, de una actividad que hace mucho tiempo tenía muchas ganas de que existiera y la verdad que apenas propuse a algunas personas, enseguida agarraron viaje. Jimena, Paula y Marta, referentes en este tema, al menos para mí, ¿sí? Escucharlas a ellas siempre me provoca inmensos aprendizajes y nos gustó armar más sistematizadamente una charla sobre vivencias de las familias. Entonces, ¿por qué es importante escuchar esto, no? ¿Por qué es importante escuchar las vivencias de los familiares? Bueno, escuchar las vivencias de los familiares nos va a ayudar a comprender un poco la experiencia que ya no, la experiencia real de convivir con una persona con esquizofrenia desde el principio, ¿sí? Hasta que empieza a evolucionar el cuadro y las personas interactuando con esta situación pueden establecer ciertas pautas de convivencia, formas de relacionarse que son muy distintas a las del principio. Entonces, dar estos testimonios nos va a ayudar a entender desde el punto de vista del caso real, del testimonio, ¿sí? Cómo se puede pasar desde el desconcierto, el dolor, al aprendizaje y la esperanza, por ejemplo. Entonces vamos a abrir este espacio con tres mujeres, madres de personas con esquizofrenia, ¿sí? Presidentas, dos, ¿sí? Una ex y una actual presidenta de asociaciones de familiares, ¿sí? Y una divulgadora de este tema de psicoeducación en esquizofrenia en redes, con un éxito enorme porque ayuda a muchas personas. Así que les agradezco mucho a Jimena, a Marta y a Paula que estén acá haciendo su trabajo de divulgación en estos temas. Y vamos a organizar la charla, ¿sí? En tres partes, ¿sí? Tres momentos. Un primer momento donde hablamos del comienzo del camino, un segundo momento donde conversamos o compartimos lo que fuimos aprendiendo y un tercer y último bloque donde ya señalizamos o señalamos qué es lo que queremos compartir de todos esos aprendizajes. Arrancando por el comienzo, podemos decir que cada historia de vida, de relación con una persona con esquizofrenia, comienza en general con señales que son difíciles de interpretar, porque uno no nace sabiendo cuidar, ¿sí? Y no nace sabiendo estos temas, pero tampoco las comunidades se encargan mucho de ayudar a las personas a entender que esto existe, ¿sí? Entonces las Corrientes. señales terminan siendo difíciles de entender. Y ahora vamos a escuchar cómo tanto la familia de Jimena, Marta y Paula, ¿sí? Fueron atravesando este inicio con incertidumbre, con desconcierto, hasta el momento del diagnóstico. Así que nos van a ir contando primero Jimena, ¿sí? Después Paula y después Marta esto. Jimé. Bueno, vamos. Buenas tardes a todos, buenas noches casi. Así que bueno, vamos a hacer referencia a lo que fue el comienzo del camino, como hicimos, como coordinamos con las mamás que bueno, que nos sentíamos de esta manera. Bueno, a mí me resulta muy difícil escribir, digamos, y contar esta vivencia sin hacer referencia a fe.
lo aprendido y vivido después de cómo veníamos llevando la enfermedad de nuestro hijo fue como un revisar cada paso, adaptando nuestras expectativas y los conflictos propios, porque la verdad que todo este camino está signado por eso. Bueno, quiero compartir con ustedes algo que para mi familia marcó un antes y un después, el inicio del camino hacia el diagnóstico y tratamiento de nuestro hijo. Verdaderamente fue así, fue un lapso de mucho tiempo, mucho dolor y muchas expectativas y conflictos, digamos, en todo este camino. Al principio nos costó mucho, muchísimo aceptar lo que estaba pasando fue una batalla, había señales, muchas, pero nosotros no las veíamos o no las queríamos ver, estábamos en total negación. Desde los primeros años de escuela aparecieron comportamientos que no entendíamos, como golpes, momentos en que todo lo alteraba, problemas para prestar atención, para escribir con orden, para expresarse, pero también tenía una forma de desarrollar ideas que nos llamaba mucho la atención. Después la secundaria, con una mudanza y cambios en el engranaje familiar, todo se intensificó. Empezó a tener ideas muy negativas hacia su papá, le molestaba ruidos mínimos como el de masticar, por ejemplo. Al principio era el papá, después fue el hermano, después también fui yo, y cada vez notamos que se encerraba todavía aún más. Dejó las actividades extraescolares y llegó a conversarte de que otras personas querían hacerle daño, y nosotros tratando de sostener todo como podíamos. Lo que marcó, digamos, una inflexión o un antes y un después fue un llamado del colegio, donde nuestro hijo se había encerrado en un baño y se había autolesionado y dañado parte del lugar. Eso fue un sacudón. Ahí empezamos con una psicóloga que poco después nos dijo que ella no tenía herramientas para ayudarnos, que necesitábamos algo más, y ahí nos derivó al hospital Tobal García. Y así fue cuando escuchamos por primera vez que algo se estaba gestando. Eso fue las palabras que notamos, pero nunca imaginábamos lo que iba a venir después. El camino, digamos, no fue nada fácil, él no quería salir de casa, se lastimaba, escondía esas heridas y bueno, cuando descubrimos eso, el mundo se nos vino abajo, verdaderamente. Buscábamos profesionales, fuimos y volvimos 1000 veces, no lográbamos llegar a él, aún así con dificultad logró terminar la secundaria. Después de 2 años de buscar y sostener todo esto, digamos, encontramos un psicólogo con el que por fin pudo conectarse. Él nos dijo algo que ya intuíamos, pero no queríamos escuchar, que era urgente consultar con un psiquiatra. Nos sugirió no dejarlo solo, encontrar un lugar en donde si hacía falta se pudiera internar. Así llegamos a una clínica psiquiátrica cerca de casa, donde también había un hospital de día, entonces bueno, ese fue el inicio, digamos, en el hospital de día, ese fue el primer paso para todos, para él y también para nosotros como familia. Por fin empezó a tener, digamos, una rutina, un orden, nuestra vida. Si bien todo esto no entendíamos muy bien todavía lo que pasaba, comparábamos, digamos, algunas cosas que nos pasaban a nosotros con lo que le pasaban a otras familias y obviamente esto nos llenaba de culpa y un poco como de vergüenza, verdaderamente. Durante ese tiempo se hicieron estudios, resonancia, psicodiagnóstico, estudios de sueño, y así se nos dijo algo durísimo, digamos, un diagnóstico presuntivo de esquizofrenia. Nos negábamos, no queríamos aceptar, buscábamos otras explicaciones, excusas, otros nombres, porque incluso hemos buscado, digamos, otras patologías, no queriendo saber nada con lo que es esquizofrenia, digamos, como que esto todavía cargaba todavía otro rechazo social todavía más importante. A todo esto se sumó la medicación. Teníamos prejuicios, desconocimientos, mucho miedo, y la verdad que tuvimos una situación un poco desafortunada, que en este momento de inflexión, digamos, en el tratamiento de nuestro hijo, comienza la pandemia. Todo se detiene. Solo teníamos una consulta telefónica al día. La angustia crecía, el insomnio, la convivencia constante sin saber bien cómo actuar. O sea, eso verdaderamente era un caos. Yo recuerdo particularmente mucho una noche desesperada que buscaba información en internet y encontré un grupo en La Plata que hablaba de esto. O sea, de lo que no se habla, o sea, verdaderamente. Mandé un mail, creo que a la 1 de la mañana, sin nada de esperanzas, esperando, no sé, que me digan un libro, porque ya estábamos, digamos, resueltos en eso.
Y a las 8 de la mañana del día siguiente me respondieron. Uno de los papás que creo que hoy está escuchando, y me invitaron a una reunión virtual de ayuda mutua. Y ahí me incorporé a un grupo de WhatsApp que tenía 48 personas, donde contaban todos atravesando lo mismo, o sea, lo que yo no entendía, lo que no encontrábamos lugar, que pensábamos que eran los únicos en el mundo que estábamos atravesando esto, había personas que bueno, estaban atravesando y podían darnos cuenta, digamos, de su familia, de su testimonio, de cómo llevaban las cosas. Yo creo que esa reunión fue un antes y un después. Por primera vez nos sentimos comprendidos, no estábamos solos. Escuché por primera vez que se podía hablar de recuperación de esquizofrenia, algo que hasta ese momento nunca lo habíamos escuchado. Recuerdo incluso la charla psicoeducativa que se dio al respecto y a partir de ahí, bueno, fuimos aprendiendo herramientas, estrategias y sobre todo, digamos, fuimos aceptando. La información fue nuestra aliada y así empezó en verdad nuestro camino. Después de atravesar este primer tramo difícil, empezamos a encontrar algo de sostén, nos ayudaron las charlas de psicoeducación, como les había dicho, especialmente la comunicación con él cambió absolutamente después de estas charlas que tuvimos de acceso. Nos llegaban textos que leíamos y releíamos, digamos, lo que es la bibliografía que tiene AFE. También empezamos a conectarnos con familiares de otros lugares. O sea, nosotros estábamos en una casa 24/7, actuando un poco de hospital de día o de internación, porque en este momento todo se había cortado. Entonces, bueno, la gente de afuera, de otras provincias, incluso nos preguntaban cómo estábamos y nos compartían estrategias. Eso fue lo que a nosotros nos mantuvo ese día a día. Y así, bueno, poco a poco fuimos incorporándonos en AFE. Buenísimo, Jimena. La verdad que bueno, nos hace muy bien escuchar que el desconcierto, sí, hasta el encuentro con otros, pasa un tiempo muy largo, pero es un tiempo que podría cortarse si todo el mundo conociera, ¿no? Estos espacios. Paula, tu experiencia en el comienzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el comienzo. Bueno, cuando mi hijo empezó con síntomas psicóticos, para nosotros todo era confusión. Yo no entendía nada, mi familia tampoco. Me sentía perdida, como muchas otras madres que no saben qué está pasando con su hijo. ¿Qué pasaba? Dormía de día, él trabajaba de noche. eh, Se reía solo, me acuerdo que daba vueltas por el patio con los auriculares puestos y escuchando música y se reía y daba vueltas, o por ahí hablaba en voz alta y la convivencia, la verdad que era muy difícil. Él tenía conductas muy disruptivas, había mucho conflicto y también violencia. Y nosotros respondíamos a esa situación sin saber qué era lo que pasaba. Naturalizamos ciertas conductas y las atribuimos a la edad, a la juventud, a la rebeldía, qué sé yo, jóvenes, adolescentes. Pensamos que en algún momento se iba a terminar solo toda esta situación, como que era algo que teníamos que pasar. Pero un día empezó a decir que Bush, el presidente de Estados Unidos, le mandaba mensaje por la tele, y empezó a tener toda clase de ideas, como que la gente le acotaba con la mente. Hay una frase que él usaba: me acota con la mente, como que le querían decir algo y él lo podía percibir. Después que había cámaras en el farol del patio, también tenía ideas con el color rojo: ah, no, no podés usar ropa roja, no, no lo usen. Después relacionaba mensajes de internet con algunas canciones. Él estaba en esa época, aunque hace muchos años, bastante conectado en internet. O sea, solamente en ese momento nos dimos cuenta de que pasaba algo grave. Hasta ese momento lo habíamos naturalizado, ese vivir de esa forma, que igual no era normal, ¿no? Y empezamos a buscar algunos médicos. Bueno, por supuesto que ahí nos dimos cuenta. ¿Qué pasó? Le hicieron un psicodiagnóstico, nos dijeron que le diéramos la medicación en la Coca-Cola,
Entonces yo estaba desesperada porque mi nieta no abriera la heladera y agarrar la botella de coca. Era un momento horrible. Hasta que, ¿qué pasó? No, nos comunicaron con un doctor que es especialista en psicosis en Córdoba, el doctor Mussolini, que también tiene una asociación de familiares como AFE, como las de ustedes, que se llama ACAPEF. Tuvimos mucha suerte nosotros, no como las personas que veo que muchas familias tardan tantos años o mucho tiempo en lograr recibir ese diagnóstico y encima un tratamiento poco adecuado. Nosotros tuvimos mucha suerte, somos de los pocos que esa duración de la psicosis no tratada, que se llama así, el tiempo que pasa entre que empieza la enfermedad y se le da el diagnóstico y empieza el tratamiento, no fue tan larga. Fueron un par de meses, algunos meses. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros igual nos sentíamos culpables y desesperados porque queríamos entender la situación. Pero cuando nos dieron el diagnóstico, hay gente que se siente aliviada porque tiene el diagnóstico y sabe entonces qué es lo que tiene que hacer. Nosotros no, no nos sentimos aliviados porque seguíamos así como en una nebulosa. ¿Y qué es la esquizofrenia? O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso? Esa palabra, ¿no? Estábamos así medio como una niebla. Sí fue una conmoción muy grande, enorme en la familia. Nos dio miedo ya la misma palabra, culpa, o sea, es tu culpa, es mi culpa, de quién es la culpa de que pase esto, y mucha confusión. Estábamos perdidos, no sabíamos qué hacer, qué pensar y cómo ayudarlos. Pero bueno, nos encontramos con este doctor que te digo que era especialista y él nos habló de que teníamos que tomar una decisión porque estaba muy descompensado y era internarlo a mi hijo en una clínica psiquiátrica, aunque él no quisiera, aunque se negara. Nos enteramos ahí que eso se llama internación involuntaria. Bueno, fue tremendo. Entre el diagnóstico y la decisión de la internación involuntaria, yo creo que nadie te prepara para una cosa así. Yo estaba ese día que lo fueron a buscar a casa, escondida atrás de una ventana, espiando con el corazón en la boca, esperando que se lo llevaran. Después del trabajar de noche, volví a dormir, después del turno de la noche, lo iban a venir a buscar y se lo llevaban en forma voluntaria. Bueno, me dio una cosa tremenda, una emoción muy fuerte y muy angustiante, muy angustiante. La verdad que nadie te prepara para esto. Creo que no estamos preparados, como dice la charla, el título de la charla, nadie nos prepara para vivir este momento y estas circunstancias. Yo que aprendí que la esquizofrenia, entonces, es una enfermedad mental muy grave, que no lo sabía hasta ese momento, y afecta cómo la persona piensa, siente y actúa. La persona no tiene conciencia, por eso tuvimos que actuar nosotros, por eso tuvo que actuar su familia. Aunque no sepas bien, tenés que seguir la indicación del médico. Nosotros actuamos ante la emergencia del brote. No sabíamos muy bien qué hacer después. Y este fue nuestro comienzo, ¿no? Un comienzo con mucha ignorancia, básicamente ignorancia, una conmoción muy fuerte. Pero lo que yo veo ahora es que fue el primer paso para entender, por lo menos empezar un poquito a entender, para acompañar, para no soltarle la mano a nuestro hijo. Porque este primer paso duele, es muy difícil de hacer realmente, pero el que te lleva a aprender y a poder sostener. Y bueno, yo digo por ahí frases, y esta frase es: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Creo que es de Lao Tse, pero creo que es el paso que a las familias nos trae un poco de claridad para poder empezar a acompañar a nuestro ser querido cuando nos dan este diagnóstico. Gracias. Vos, gracias, Paula. Acá, así como Jimena trajo la importancia, ¿no? de tener información, de acercarse a grupos, ¿sí? de personas que puedan transmitir la experiencia, de pares, y a información
de calidad, ¿sí? También acá Paula nos trae, bueno, que al principio aparece el estigma, ¿sí? El autoestigma, el estigma social y público, dando vueltas por ahí, que aparece la culpa en las familias, ¿sí? El miedo, las búsquedas desesperadas por lugares diferentes. ¿Sí? Aparecen los primeros contactos con profesionales, que algunas veces son buenos y otras veces no son tanto, a veces son excelentes y ayudan y abren las puertas a achicar este periodo y otras veces hay que atravesar un derrotero, ¿sí? Y que aparecen algunas señales tempranas, ¿sí? Difíciles de interpretar. Y también aparece, como decía Jimena, algo de negación, ¿sí? Y la necesidad de hacer un duelo de lo que se esperaba que iba a suceder, que fuera a suceder y no está sucediendo. Marta, en el caso de ustedes, de su familia, ¿cómo sucedió la cosa? Bueno, es un poco distinto porque mi hijo ya tenía 25 años, no se podía atribuir las rarezas que tenía a su adolescencia y nunca habíamos notado ninguna actitud rara, pero yo creo que fue después, no sé si consecuencia, eso no lo puedo saber, de problemas familiares graves que tuvimos, entre ellos el Alzheimer de mi marido, mi separación, en fin. Eh, y las manifestaciones era que se aislaba en reuniones familiares, que estudiaba obsesivamente y no podía aprender, no podía retener, actitudes también de rebeldía, que yo trataba de combatir mandoneándolo como si fuera eso posible. Bueno, en un momento dado nos dimos cuenta que había situaciones de delirio, y ahí consulté a mi psiquiatra, que ya lo conocía hace tiempo por los problemas familiares, y él me derivó a la psiquiatra que lo trató todos los años siguientes. Bueno, y apareció el primer brote, que fue así, como espectacular. Él se fue varios kilómetros en bicicleta, no sabíamos dónde estaba, y había ido a una iglesia varios kilómetros, porque supuestamente ahí lo esperaba su novia para casarse, que era una chica que apenas él conocía. Volvió y nos dijo eso. Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta de que había una situación grave. Lo llamamos al psiquiatra, conseguí que tomara una medicación y cerramos todas las puertas, pero encontró una llave y salió, se escapó, saltó a la cerca y ya estaba medicado. Entonces para mí fue un pánico pensar que se podía caer en una zanja, que quién sabe qué le podía pasar, porque ya era de noche, nos ayudaban los vecinos a buscarlo, la policía, y finalmente apareció solo, pero fue la peor noche de mi vida, sin duda. Lo convencimos, aunque no del todo, de que tenía que internarse y lo llevamos cuidando de que no intentara escaparse. Allí pasó 2 largos meses, me parecieron eternos, donde Parece que hubo un corte en la conexión de Marta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esperamos que se reconecte un segundito, pero bueno, mientras tanto ella venía contándonos que bueno, que pasan diferentes las cosas, que a veces los comienzos son más tempranos y a edades más tempranas, a veces son más tardíos, a veces tiene un tiempo largo, ¿sí? De pródromo o de síntomas prodrómicos, ¿sí? Y a veces es más corto, aparece directamente, ¿sí? O por lo menos a lo que se puede inferir familiarmente el brote, ¿sí? Con los síntomas más floridos de delirios, por ejemplo. Entonces, no todas las esquizofrenias empiezan igual ni de la misma manera, por lo tanto, es muy difícil, ¿sí? Establecer un patrón exacto de cómo puede pasar. Pero bueno, cuando uno mira hacia atrás, sí puede ir recolectando información que probablemente con el tiempo se vaya repitiendo en la misma persona, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir teniendo bien presente. Marta, ¿estás? ¿O todavía no? Todavía teóricamente no. Ok, ok, bueno, no hay problema. Esperamos dos segunditos, ¿sí? Esto por un lado, ¿sí? Y después por el otro lado el desconcierto total el cambio, ¿no? Rotundo que hay de la persona que venía siendo y la persona que termina, ¿sí? Manifestándose es como no conocerlo o desconocerlo, ¿sí?
y aparece ahí una dificultad para relacionarse, para saber qué hacer, y Marta hablaba de mandoneo, así que es muy interesante, que es una reacción frecuente, ¿no? Donde uno quiere controlar la situación a partir de dos o tres, sí, indicaciones, pero no resulta tan sencillo en algunos momentos. Paula también habló de internación involuntaria y creo que por ahí alguien había hecho una pregunta sobre este tema que después vamos a charlar mejor. Vamos, si no, a continuar. Pedro, ¿le ¿Sí? parece que Sí, continuemos? sí, ¿Sí? claro. Sí, Con sí, la sí, sí, por segunda favor. parte, ¿sí? Que un poco ya tiene que ver con lo que fuimos aprendiendo, cuáles son esos aprendizajes, esas estrategias claves, ¿sí? Que las familias van construyendo como para convivir mejor con la persona que tiene una enfermedad de estas características, con un trastorno mental grave. Sí, por un lado, y por el otro lado, cómo lidiar, ¿no? Con esa enfermedad, qué cosas se fueron aprendiendo y construyendo para tener una convivencia más plena, ¿sí? Una vida más, menos conflictiva, ¿sí? Menos tumultuosa, ¿sí? Más vivible, ¿sí? Y además hasta feliz. Entonces, Jimena, ¿qué puedes contarnos de esta parte? A la segunda parte, como veían, como les decía, ¿no? Teníamos un apoyo muy importante profesional. La verdad, nos costó mucho encontrar el equipo profesional. Estábamos un poco a la deriva y un poco a los ponchazos porque íbamos y veníamos. Tampoco entendíamos cómo funcionaba, digamos, funcionaba un equipo. Nosotros solamente acatábamos las pocas órdenes que teníamos, que ni siquiera eran, digamos, eh, muy fructíferas, digamos, en el sentido que no nadie nos indicó cómo seguir con la medicación, nadie nos indicaba lo que iba a pasar día a día, todo era un ida y vuelta. Bueno, todo esto a nosotros nos obliga como familia a reordenar nuestras prioridades, digamos. Eso, la verdad, lo vimos recién con otros familiares. Los trabajos, los viajes, porque mi marido en ese momento viajaba, las obligaciones podían esperar. Esto era lo importante, o sea, él era lo importante. El resto, digamos, amigos, conocidos, incluso parte de la familia, no siempre entendían. Entonces, la verdad que escuchamos comentarios como, les está tomando el tiempo, cómo van a dejar de viajar, digamos, porque mi marido, la verdad, nos sosteníamos de eso, cómo se van a sostener. Y sí, molestaban, pero sabíamos que venía desde la ignorancia de lo que realmente implica convivir con una enfermedad como la esquizofrenia. En sí, hoy vemos que era respecto a eso. Al principio era absolutamente una molestia, digamos, y negación para nosotros como familia. Mientras tanto, digamos, tomamos decisiones que también nos impactaban económicamente. Pero al vernos reflejados en otras familias, al escuchar historias similares, pudimos construir una red de apoyo real. Una red con personas que no solo comprendían, sino que también nos daban herramientas para salir adelante. No fue fácil, no todos nos decían lo que queríamos escuchar. Tuvimos que aceptar, en nuestra zona no había muchos espacios de apoyo después del diagnóstico. O sea, primero empezábamos como que era la zona. Después entendimos que en realidad hay muy poca disponibilidad de recursos. Entonces, bueno, eso verdaderamente es una gran barrera. Nos dimos cuenta, digamos, además que del tratamiento clínico faltaba algo más. Nos faltaba acompañamiento para la familia y espacios sociales y laborales para él. En una charla de AFE entendimos que necesitábamos un equipo que nos incluyera como familia, que nos ayudara a vincularnos con nuestro hijo desde otro lugar. Nos recomendamos, digamos, cambiar de psiquiatra y fue este nuevo profesional que nos planteó algo clave. Había que encontrar un espacio social para él, algo que lo conectara con él afuera. Así llegamos a un taller de orquesta municipal, digamos, viendo los pocos dispositivos que teníamos nosotros en la zona, y ahí conoció amigos que por un tiempo fueron su sostén. Todo duraba lo que duraba, todo era paso a paso. Actividades deportivas, el tema de la orquesta, el tema de salidas con amigos, pero todo era despacio y todo, digamos, la verdad lo iba dejando, lo que también a nosotros nos venía como una cuestión de culpa y no sabíamos cómo darle vuelta a esto. Después, bueno, la verdad que ahí vino como nuestro derrotero. Empezamos a viajar a lugares que estaban a 2 horas de casa. Era agotador, carísimo, pero lo hicimos igual, la verdad. Así fue que conocimos Casa Club de Buenos Aires. Lo llevábamos temprano, teníamos 1 hora de viaje. Ahí aprendimos algo fundamental, que es no sobreprotegerlo, confiar y soltar de a poco. Él volvía solo, hacía una parada en nuestro trabajo,
Eso duró unos meses, pero fue el inicio real de su autonomía. Cada paso, cada dispositivo al que se animaba, digamos, lo fortalecía. Empezó a verse reflejado en otros, a entender que con sus dificultades él también podía. Vinieron momentos hermosos, salidas, vacaciones con amigos, manejar dinero, digamos, tener una disponibilidad. Incluso consiguió un trabajo, algo impensado para nosotros al principio, era con muy baja carga horaria, flexible, todo estaba dado, digamos, pero para él era muchísimo. Entonces, bueno, iba y venía, era una empresa, digamos, de una gente conocida que decía, "Oh, dale, vamos a probar otra vez". Y cuando parecía que todo se acomodaba, nos sorprendió algo. En una consulta con su psiquiatra, le dijo que quería dejar la medicación. Años de trabajo y de repente esa frase, entender que todo se nos desmoronaba. Él decía que la lentitud, el malestar y todo lo que a él sentía que le pasaba en cuanto a esta recuperación, digamos, era culpa de la medicación y no de la enfermedad. Aunque nosotros queríamos intervenir, el equipo tratante fue claro, no se sobreinvolucren, respeten su decisión. Imagínense que en esta situación nosotros estábamos todos descompensados absolutamente, incluso tuvimos descompensaciones de salud, digamos los dos, en ese momento. 4 meses después empezaron a aparecer los síntomas de nuevo. Ideas delirantes, autolesiones, angustia. Volvimos a vivir cosas que queríamos haber dejado atrás. Pero también habíamos aprendido. Su equipo le propuso anotar todo lo que sentía día a día en una planilla. Y fue él mismo quien abrió estos registros, junto con ellos, acordaron de nuevo volver a la medicación. Decidió retomar, pero esta vez con un inyectable de larga duración. Así que allí comenzamos de nuevo. Hoy trabaja unas horas, sale con amigos y puedo volver al estado que estaba antes de esa recaída. No fue fácil, no es perfecto, pero es real. Y es un montón. Eh, Quería compartir todo eso porque a veces de afuera se ve solo una parte, pero detrás de cada logro hay muchas luchas silenciosas, muchos tropiezos y muchas manos que sostienen. No se trata solo de medicación o de diagnóstico, se trata de vínculos, de respeto, de tiempo, de escucha hacia él, digamos, de paciencia y sobre todo mucho amor y de no rendirse. Así que gracias por estar y bueno, y acompañarnos como siempre. Uy, gracias, Jimena. Vamos a llorar ya desde temprano en esta Vos charla. dijiste que parabas y llorábamos, pero bueno, Ahora yo soy la que necesita relevo. Eh, bueno, impresionante, ¿no? Ahí darnos cuenta que hay mucho aprendizaje en ese recorrido, ¿sí? Y que hay mucho sostenerse entre unos y otros y mucha información que puede generar más alivio, ¿sí? Y muchas cosas que, aunque tengan mucha información, no podemos evitar, ¿sí? En algún momento alguien no quiere tomar la medicación más, ¿sí? Y sabemos que eso no es bueno y que no puede funcionar muy mal, pero es parte quizá del proceso y hay que ir teniendo, digamos, la capacidad de poder ir acompañando eso, ¿no? Es súper difícil, es entender que si bien la información es importantísima, no es todo siempre, eh, o además incluso provoca un poco más de dolor saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Mm. Paula, Bueno, vamos con lo que fuimos aprendiendo. Les voy a retomar en la internación. La internación para mí era todo nuevo y era abrumador. Yo lloré como nunca en mi vida con esa internación. Si no estás psicoeducado, el tema del hospital no entendés muy bien para qué sirve o no se capta muy bien. Se vive como un castigo. Cuando en realidad, bueno, ahora sabemos que es un recurso terapéutico, pero en ese momento no la pasás bien. Eh, es un recurso, como cualquiera que se enferma y tiene que ir al hospital, pero para mí era algo muy raro y me daba mucho miedo. Entonces, mientras estaba internado en el Sanatorio Morra, nos invitaron a las reuniones de psicoeducación. Nos invitaron como que nos obligaron. En realidad nos invitaron un poquito, si no vienen, sonamos. Así que bueno, también eso era nuevo para nosotros. ¿Qué será esto? Psicoeducación familiar, la gente reunida en círculo, un doctor hablando, la asociación ESACAPEF, la que les dije antes, que también tiene organizados como ustedes y otros grupos de hermanos,
grupos de familiares, de papás. Mis hijos fueron al grupo de hermanos, mi marido y yo al de familiares. Bueno, al principio en las reuniones yo seguía llorando, todas las reuniones lloraba. Me sentía, la verdad que yo me sentía rota, ¿no? Es una sensación difícil de describir lo que sentís como madre, ¿no? Es raro. Me costaba entender, pero sentía que algo se había roto. Bueno, hice caso igual. Yo seguí, dije, bueno, hay que seguir adelante. Seguí asistiendo todos los sábados, mi hijo todavía estaba en el hospital y ahí, entre todo ese llanto, las lágrimas, empecé a entender, ¿no? Como decía Jimena, escuchaba a los demás, me veía, wow, mira, a este le pasa lo mismo, a esta señora le dicen tal cosa, entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Empezar a incorporar los conceptos, ¿qué es? ¿Cómo funcionan los medicamentos? ¿Qué hacen los remedios? Porque uno dice, le dieron un remedio, ¿y qué hace? Y no sé. Bueno, ahí lo empezamos a entender cómo funciona el medicamento, qué podíamos hacer como familia. Nos enseñaron algo clave, que discutir con la enfermedad no sirve, no hay que pelear con la enfermedad, que teníamos que poner límites, pero con cariño, que no hay que malcriar, ni de sobreexigir, o sea, hay que aprender a incorporar muchos conocimientos y tratar de encontrar un equilibrio. Mi hijo salió del hospital y fue directamente al centro de día, que tenían un equipo interdisciplinario. No tuvimos esas dificultades de nuevo, otra vez mucha suerte de que lo atendieran en un lugar especial con todo lo que necesitaba, todo, todo estaba absolutamente cubierto. Entonces, seguimos yendo muchísimo tiempo a las reuniones, todos los sábados aprendimos a cuidar sin controlar, a estar cerca, prosperar, bajar las expectativas, que fue una de las primeras cosas que nos enseñaron, y a vivir en un hogar más organizado. Eso también creo que lo dijo Jimena, que uno está obligado a poner esa estructura y ese orden, pero con más calma, no desde el mandoneo, como también decía Marta, ¿no? Ya con un conocimiento de que las cosas tenían que cambiar, a buscar ese equilibrio que no siempre es fácil de lograr. Entonces en estas reuniones conocimos otras familias, madres, padres, y ahí vimos que no éramos los únicos, que ese es un pensamiento desesperante, que a veces nos pasa que pensamos que somos los únicos que están pasando por estas cuestiones. No, hay miles de familias que pasan por lo mismo, miles. También aprendimos que no era, por lo menos yo, que no era mi culpa, que tanto me había echado la culpa de todo. Y lo principal es que esta familia que se puede psicoeducar es fundamental para la recuperación de su familiar. También aprendimos que hay recaídas, ya lo vimos con lo que contó Jimena, no es lineal el proceso y no siempre son culpa de alguien, porque la enfermedad es ondulante, tiene altos y bajos y lograr la estabilidad lleva tiempo. Que nuestro hijo no siempre iba a entender lo que estaba pasando. La autonomía se construye de a poco también. Ir con un AT al que lo venía a despertar, ir a tomar el colectivo, volver con el AT. Al segundo año iba con el AT y volvía solo. Entonces como que es todo un caminito, una escalerita que se reconstruye de a poco, ¿no? Esa autonomía, esa funcionalidad. Pero bueno, por más que no salga como uno quiere, hay que persistir, que no hay que rendirse. Bueno, yo también necesitaba ayuda, no era solamente mi hijo. Toda la familia empezó terapia, todos. Los hijos, mi marido, yo hasta fui al psiquiatra, tomé antidepresivos, porque si nosotros nos caemos, no sé quién sostiene. Este duelo, este dolor tan fuerte, entonces lo hablamos y lo trabajamos en terapia, tratando de llegar a la ansiada aceptación de la nueva realidad, porque si no nos quedamos en un lugar de dolor muy triste, muy feo, que nos impide avanzar. Estábamos con angustia, pero tratando de entender, o sea, íbamos bien encaminados, por más que no hubiéramos llegado al final del camino. Entonces, como familia, ¿qué hicimos? Cambiamos. Las rutinas estaban más claras, las que creamos, bajamos las exigencias y fuimos pacientes.
Celebramos las cositas pequeñas, los días buenos, no nos derrumbamos en los días difíciles. Siempre agradezco que estuvimos muy acompañados por familiares y por el equipo terapéutico fue impecable, impecable. Entonces, ¿qué vimos? Que no era fácil, era difícil, exigía mucho, demandaba mucho esfuerzo de nuestra parte, pero no era imposible, era posible. Entonces, en ese transcurrir, muchas veces nos equivocamos, por supuesto, algún día les contaré, porque por ahí por amor metemos la pata, pero el equipo terapéutico estaba ahí para hacernos ver, bueno, mira, esto no, mejor sería que hicieras tal cosa, y descubrimos que hay recursos. Bueno, tengo que repetir que tuvimos suerte porque encontramos todo lo que hacía falta, pero hay recursos con respecto a lo que podemos aprender en la psicoeducación para poder convivir con la enfermedad. Todo eso hay que aprenderlo, es un aprendizaje. Y podemos construir una nueva forma de estar juntos, ¿no? De la anterior, que era tan conflictiva, entendiendo lo que pasa, construir un entorno mucho más amigable y armonioso. Gracias. No, a vos, Paula, a vos, Jimena, porque, bueno, nada, son como una especie de libro abierto, ¿no? Hablando de libros, yo les cuento que ambas, Jimena, Paula, digamos, son personas que han conceptualizado muy bien cuál es su experiencia, digamos, tienen términos técnicos a su disposición porque pudieron hacer este interjuego entre lo que es lo que se sabe, ¿sí? Científicamente de qué pasa, ¿sí? Con la vida cotidiana. Entonces no hay mejor aprendizaje que este, ¿sí? Que es el de la realidad y con las palabras cotidianas. ¿Sí? Y bueno, nos ayudan un montonazo, son dos maestras en este punto. Lo que quería recalcar entonces es que en este periodo aprendieron muchas cosas, ¿sí? Que aprendieron primero qué es la esquizofrenia, ¿sí? Cuáles son los tratamientos disponibles. A veces se puede acceder y a veces no se puede acceder a los tratamientos disponibles, a veces no se puede acceder a los mejores tratamientos, ¿sí? Y uno tiene que trabajar con los recursos que tiene. ¿Sí? Tanto desde el punto de vista psicofarmacológico como otros tipos de tratamiento, porque a veces hay dispositivos que son de buena calidad y a los que uno no puede acceder también. Y después también empezaron a regularizar normas, ¿sí? Hábitos, rutinas, empezaron a establecer normas de convivencia, empezaron a comunicarse más efectivamente, ¿sí? A detectar signos de alarma, pudieron estar todos al tanto de esa situación y poder comunicarse adecuadamente en la familia, ¿sí? Para poder prevenir recaídas, lo que más se pueda, aunque entendieron y entendemos todos que las recaídas, ¿sí? Pueden anticiparse, pero muchas veces no prevenirse completamente, ¿sí? Por eso existen las prevenciones primarias, secundarias y terciarias. Cuando uno ya está en la recaída, puede prevenir que sea muy desastrosa, ¿sí? Pero a veces no puede prevenir la llegada de la recaída igual. Y también, sí, que hay derechos y que hay obligaciones, pero que hay que cuidarse uno mismo, ¿sí? Hay que detectar un poco las necesidades propias para poder cuidar adecuadamente. O sea, es increíble la cantidad de cosas que fueron diciendo hasta el momento, ¿sí? Pero que los grupos de ayuda mutua y la psicoeducación los ayudaron mucho en esto, ¿sí? Que fueron fortaleciendo estrategias de afrontamiento, que fueron organizando prioridades y que, bueno, se fueron poniendo algunos límites a la sobreimplicación emocional ustedes también, ¿no? Y ahora vamos a pasar a una tercera parte, ¿no? Que tiene específicamente que ver con el momento de conocer la palabra recuperación, ¿no? ¿Qué quiere decir recuperación? Porque en un principio quizá parece solamente palabras, ¿sí? Tener una vida plena como un objetivo ideal inalcanzable y hasta a veces parece una burla en algunas situaciones, entonces a veces uno no se los toma muy bien. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué ustedes que están ahora en esta posición, ¿sí? Pueden hablar de recuperación, pueden hablar de esperanza y de acompañamiento? Jimena. Bueno, habíamos hablado lo que era eh, la recuperación. La verdad que es un proceso. Nosotros todavía nunca estamos al final. El final lo ponen ellos, digamos, en realidad. Eh, yo quiero decir que particularmente lo que pienso es que la recuperación, digamos, no es una meta, sino un camino. Y que buscar una vida autónoma es algo que todos deseamos como papás, pero también lo quieren hacer los que conviven con una enfermedad como la esquizofrenia. No es que solamente es que nosotros, lo que nosotros queremos, sino que ellos también quieren tener una vida
autónoma y plena. Entonces, bueno, particularmente decir que nada salió como lo habíamos planeado. O sea, si queríamos planear esto, es imposible. Pero si hoy miramos para atrás, tampoco imaginábamos que la vida sería como hoy. Digamos, y eso también está bueno. Eh, Aprendimos a plantear posibilidades en lugar de suposiciones, a respetar decisiones y expectativas, al entender que cada tropiezo enseña algo. em, y bueno, hoy disfrutamos verlo feliz con sus salidas, con su música, sus conciertos. Lo vemos con amigos que los respetan y eso para nosotros vale más que cualquier plan que no se dio. Nos da esperanza saber que se puede, si aprendimos a mirar con otros ojos, si acompañamos sin invadir, si trabajamos nuestros propios miedos y prejuicios. Para esto, digamos, es fundamental la terapia individual. Eh, en momentos, digamos, de cíclicos que aparecen y desaparecen y que van cambiando a lo largo mismo de un año, yo creo que esto nos ayuda a mantenernos en eje y firmes en este camino. Em, Aprendimos, bueno, también a tener nuestros propios espacios, que pensé que no lo había puesto y lo puse, a preguntarnos qué es lo que realmente le hace bien y qué no, a respetar sus tiempos y también los nuestros. Y si algo de todo eso fuera posible, fue gracias a otros familiares. Nosotros, digamos, no tuvimos un equipo de 10 del principio, no teníamos muchos recursos, no había nada en mi zona verdaderamente. Entonces, bueno, yo creo que fuimos aprendiendo a hilar todo eso con el otro. Por eso para mí es súper importante esto que estamos haciendo. O sea, más allá de lo que yo en particular agradezco y todo lo que pidió AFE, también creo que esto es importante, que otros se sientan identificados como si fuese un espejo, porque es lo que a nosotros nos salvó, o sea, verdaderamente. Eh, Familias como la nuestra que compartieron sus historias y nos dieron fuerza cuando todo parecía oscuro, durante un tiempo la esperanza fue lo único que nos sostuvo. Nos obligó a buscar caminos a crear recursos donde no había, porque en algún momento nos hemos apoyado en vecinos, en comerciantes conocidos, en ir a comprar algo, en, no sé, en un montón de gente. O sea, esto no significó solamente la familia. La familia fue el pedal, pero eso que pudimos armar, digamos que viéndolo ahora a la distancia se armó y que pensábamos que nunca iba a armarse cuando nos decían las cosas que nosotros no queríamos escuchar, yo creo que también está en uno el perseverar, digamos, y no sé, y dar otras oportunidades. Porque hubo gente que nos apoyó que no fue la que nosotros queríamos. Entonces, bueno, creo que resumido esto sería así. Lo que nos sostuvo fue la paciencia, la flexibilidad y el respeto por las decisiones de nuestro hijo. Eso creo que fue lo que a nosotros particularmente ahora nos está fortaleciendo, digamos, y todos los días se aprende. Después de tanto, bueno, pudimos mirarnos también a nosotros mismos, que es lo que decía Paula, la familia no es la misma. Yo no digo que me alegro que esto haya pasado, pero creo que supimos tener la flexibilidad para avanzar y para hacerlo, y creo que todo el mundo tiene esa posibilidad. Em, También mirarnos, digamos, con menos compasión, con menos culpa, eso también nos sirvió. Y por eso, bueno, hoy estamos acá y creemos que esto hay que contarlo, que la recuperación es posible. Y de sí todo lo que pudimos, todo lo que vimos, pudimos dejar algo. Aunque sea un pedacito, ahí vamos a estar, digamos, donde podamos contar esto, vamos a estar presentes para acompañar, para comprender y para seguir aprendiendo. Así que bueno, gracias por esto, por el espacio y por dejarnos hablar. No se puede creer, Jimena, es imposible no Sin llorar, emocionarse, ¿no? así que No sé, es imposible no emocionarse porque estás ahí contando, digamos, cómo puede, ¿sí? Resilientemente sostenerse un grupo frente a una dificultad tan importante como es este, que está bastante invisibilizada, ¿no? A la luz de cualquiera. Y que a veces las respuestas están más cerca, a veces más lejos, a veces en quienes no queremos, a veces en que sí, bueno, eso que venís contando de tener la flexibilidad suficiente, ¿no? Como para poder ir tejiendo en ese mar de dificultad. Mil gracias. Paula, Me Bueno, ¿qué Pedro? Perdón que interrumpa.
Acá está ya Marta Sagastume rodeada de Ah, oscuridad. hola Sí. Marta, qué bueno que Bueno, pudo Hola, recuperar. Sí, sí, eso pero decíamos, no, ¿no? Bueno, todo está preparado no hasta que se corta la puedo, luz. no puedo ir, ay, Marta, se escucha muy no puedo mal. oírlos. ¿Me Apaga oyen a la mí? cámara. ¿Eh? Sí, a vos ¿Cómo? te escuchamos perfectamente. Apago la Apaga cámara. sí, apaga la Bueno, cámara a ver espera. si mejora la audición. ¿Cómo hago para...? Ahora no puedo. ¿Cómo es esto? Bueno, Ah, este tipo de cosas, pandemia mediante, siguen sucediendo, No pero sobre todo es más digo difícil nada cuando no hay yo. luz. eh, trato de hacerlo con vos, te llamo. Bueno, ¿Cómo perfecto. es posible? Acá siguen preguntando si la recuperación es posible, entonces, ¿qué nos puede contar Sí, Paula? Ah, sí, sí, es posible. No estoy silenciada, no. Ah, bueno. Sí, sí es posible. No es fácil, por supuesto, porque no todos, como dijo Jimena, bien, no todos tienen acceso a los recursos, sobre todo, bueno, en el interior o en lugares remotos o en zonas rurales, es difícil. Sí tienen el acceso a la psicoeducación gracias a la virtualidad, gracias a que APE, APEF o ACAPEF, todas las asociaciones tienen chat de familiares por WhatsApp y hacen estas reuniones virtuales y tienen muchísimo material en Internet. O sea que prácticamente una persona con un celular como tengo yo puede acceder a todo este material, gran cantidad de material que producen las asociaciones como ustedes, como AFE, que tienen videos de especialistas, todas estas charlas, estos encuentros y además los chats con los coordinadores. Yo creo que el acceso no es tan difícil para la psicoeducación, aunque, bueno, hay que ver si se consiguen los recursos para el tratamiento de la esquizofrenia, ¿no? Que todos saben que tiene tres patas. El eje vertebrador sería la terapia farmacológica, después hace falta el equipo interdisciplinario para una rehabilitación psico, neurocognitiva y social, que son todas las áreas de la persona que se ven afectadas por la esquizofrenia, y la tercera pata somos nosotros, la familia, con la psicoeducación familiar para ser efectivamente eh, un recurso valioso y ayudar a la persona a sostener todo este tratamiento. Eh, Antiguamente el objetivo del tratamiento era que la persona solamente redujera sus síntomas. Ahora lo que se espera es que no solo disminuyan los síntomas psicóticos, sino que recupere esa autonomía y funcionalidad que tanto hablaba Jimena y que decíamos antes, que es como una escalerita que se construye de a poco, ¿no? Eh, para mí es reconstruir de a poco una nueva forma de estar en el mundo para esa persona. No va a ser igual que la anterior. Pero sí, los que tienen un ser querido con esquizofrenia tienen que saber que hay esperanza con un tratamiento adecuado y con la psicoeducación familiar. El tema es cómo accedemos a esos tratamientos adecuados, ¿no? Pero algunos me dicen, no, es imposible, yo hace años que estoy con mi hijo. Es que no, esto no es un invento, no lo inventé yo, no son palabras vacías, no es un cuento de hadas, no es verso, es algo real porque nosotros lo vivimos, lo viven un montón de familias y además están los libros, no es solamente nuestro testimonio. Ahí están escritos, hay evidencia científica de que la psicoeducación es una pata importante junto con un tratamiento adecuado para que la persona con esquizofrenia se pueda recuperar. No se olviden que antiguamente las personas quedaban viviendo en psiquiátricos por años y nadie daba, no sé, un peso por la recuperación. Pero ahora hay muchísimos recursos, los antipsicóticos son muy buenos. Y con esto de la psicoeducación y las terapias con un equipo interdisciplinario, la persona puede llegar a recuperar una vida bastante normal, o casi normal, o recontra normal, según como sea el caso.
Mi hijo, por ejemplo, hoy está en un lugar muy diferente de la enfermedad, no es la enfermedad. Él está estable, trabaja en su emprendimiento, hace cosas que le gustan, hace planes, participa totalmente de su tratamiento. Eso se llama conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento, que lo ha logrado gracias a esta rehabilitación. Aunque bueno, no siempre fue así. Hubo momentos, por supuesto, en el camino que pensamos que no lo íbamos a lograr. Días donde, por supuesto, el miedo seguía, la incertidumbre o esos pensamientos que tenemos los padres de qué va a pasar, qué va a hacer de él cuando yo no esté. Esos pensamientos se nos cruzan a todos, estoy segura. Yo hoy lo veo como está con su vida, eh, lo veo bien, lo veo reír o me cuenta sus planes o está organizando, qué sé yo, un pedido de su emprendimiento. Yo siento que sí valió la pena ese esfuerzo que tuvimos que hacer de muchos años. También hay que aclarar que no es de un día para el otro, porque gracias a esa rehabilitación integral, él encontró la forma de seguir adelante. Quizás en otra época todavía estaba en el hospital después de muchos años o no lográbamos ver su recuperación. Una cosa muy importante que aprendimos fue a separar a la persona de la enfermedad, que siempre leemos también en los libros que ustedes tienen. Y otra cosa fundamental es que la recuperación no es solamente por el esfuerzo que él puso, por el tratamiento que recibió, fue el esfuerzo de todos, desde el equipo profesional, los médicos que te explicaban todo con paciencia, los psicólogos que lo guiaban, los ATs, todos los talleres donde él podía expresarse, la medicación correcta, el tiempo, el respeto por la persona, como decía Jimena, el respeto, el espacio para que él volviera a confiar en sí mismo, para que vuelva a construir esa autonomía, que no se vea siempre desde un lugar de enfermo. Como familia, lo que aprendimos fue la psicoeducación, son esas reuniones que les contaba, eso te cambia la vida, no solamente por las personas que conoces, sino por todo el aprendizaje que incorporás. Sí. Bueno, aprendimos a poner límites con cariño, hablar claro, con calma, estar atento a las señales, como decía María Delia. Por ejemplo, si duerme mal o se empieza a poner irritable, vos ya sabes que puede venirse una recaída o que algo anda pasando, una oscilación, a estar atentos, ¿no? Estas pequeñas cositas hay que estar atentos y actuar rápido, pero sin desesperarse. Bueno, lo que les decía antes de separar a la persona de la enfermedad, yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Porque la enfermedad no define a la persona, no define a mi hijo, él es más que su diagnóstico, es una persona que tiene sueños, errores, días buenos y malos como cualquiera de nosotros. Y bueno, mi rol como madre no es controlarle la vida, sino acompañar, ¿no? Acompañar, dejarlo volar y estar lista para estar ahí, sostenerlo si se llega a caer. Y a las familias que están en esto, que son tantas, tantas familias, quiero decirles algo, que el dolor que se siente, el dolor que sentimos es real. No, nadie lo va a negar, es innegable, es algo que te parte. Pero eso no es para siempre. No tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Con estas asociaciones, estos grupos de ayuda mutua, van a darse cuenta de que no están solos. Se puede aprender, se puede compartir, se puede llorar. Lloramos siempre en las reuniones porque nos emocionamos, nos recordando cosas o nos preocupamos, incluso lloramos por ahí de, qué sé yo, de felicidad. Yo lloré mucho en esos momentos, como les dije antes, y está bien. De esas lágrimas y de ese aprendizaje, ¿qué sale? Sale fuerza, sale resiliencia. Uno entiende que se puede y que tiene que seguir adelante, ¿no? Yo soy de transmitir un mensaje de esperanza, porque todo el mundo te dice, ay, tu hijo que tiene esquizofrenia, pobre. Mira, le digo, mi mensaje siempre es esperanzador. ¿Cómo no? ¿Cómo podés ser feliz con un hijo con una enfermedad incurable?
mirá, le digo, nosotros hicimos un tratamiento, todos nos involucramos, tenés que trabajar, pero sí es posible. Vos podés tener una vida feliz, tu hijo puede tener una vida normal, hay un camino y lo tenés que seguir, seguir las señales, seguir las instrucciones, como una hoja de ruta que ahora no se usa más, bueno, el GPS ya no se usa más, los mapas, pero eso te da el camino, seguir las instrucciones como que para que mejore, no te voy a decir qué sé yo, pero que mejore la situación y se puede estar mejor, ¿no? Eh, Aceptar la nueva realidad y construir día a día con paciencia y con esas herramientas que te da la psicoeducación. Como dijo Jimena, hay que confiar, aunque a veces las cosas no vayan bien. Cuando el chico quiso dejar la medicación, ella confió en el equipo, en la estrategia, bueno, y siguió adelante. Eso es estar psicoeducado. Para mí la esperanza es ver a mi hijo sonreír otra vez, darte cuenta que sí se puede, no es perfecto, no es lineal, no es de un día para el otro. El que quiere buscar una solución mágica no la va a encontrar, pero podemos construirlo siguiendo esta forma, una familia donde nadie esté excluido, donde todos se sientan tratados con respeto. Cuando me escriben algunas mamás que están muy angustiadas, yo siempre les digo lo mismo. Primero, no es tu culpa. Segundo, no está todo perdido, porque la sensación es esa de que ya está, no hay nada que hacer. Hay caminos, hay recursos y sobre todo hay esperanza. Ahora te puede parecer imposible porque estás en una situación muy fea, de mucha incertidumbre, pero tener paciencia y con la psicoeducación podés ver los resultados. Ese es mi mensaje. Gracias. Muy llena de mensajes. Gracias, Paula, es excelente, sí, tu aporte. Eh, en resumen, entonces lo que podemos decir de esta última parte es que, bueno, la recuperación es posible, pero es un proceso, ¿sí? Que no es posible sin el involucramiento de las familias psicoeducadas y que ahora mismo les agradezco su testimonio porque esta es la mayor fuente de antiestigma que tenemos, ¿sí? El contacto con las realidades, ¿sí? Con lo que están sucediendo en las casas. Que hay gente que acá está diciendo que se puede convivir con esta situación, ¿sí? Y que no por esto todo está perdido. Entonces, es de la única manera que vamos a poder ir construyendo un camino de acceso, ¿sí? A las posibilidades, porque no olvidemos nunca que el estigma es lo que más nos aleja de poder acceder, ¿sí? A un abordaje correcto de estos problemas. Así que la verdad que muchísimas gracias. Pedro, entiendo yo que hay algunas preguntas. ¿Usted nos quiere ayudar con eso? Sí. ¿O Bueno, comentarios? sí, sí, rapidito, porque el objetivo acá es compartir los testimonios, ¿no? Básicamente la pregunta es si puede recaer, ¿no? Una persona aún recibiendo tratamiento. Y sin lugar a dudas que sí, esto ocurre, y no en pocos casos, pero siempre hay que ver si, primero, si efectivamente es una recaída, teniendo en cuenta si antes realmente había mejorado, ¿no? Lo suficiente como para decir hay una recaída. Después, el punto importante es que siempre que hay una recaída, lo recomendable, sobre todo si es inesperada, es revisar el diagnóstico, ¿no? Si el diagnóstico corresponde con la enfermedad que se supone que tiene y por la cual está siendo medicado. Pero lo que puede ocurrir también es que haya una respuesta parcial al medicamento antipsicótico. No todos los pacientes responden de manera igual a los medicamentos. Hay algunos que responden bien a uno, otros a otro, y así, ¿no? Eso es muy, muy individual. La otra cuestión es que esté recibiendo dosis insuficientes de medicamento, que no sea la dosis apropiada para ese paciente, ¿no? La otra posibilidad es que no esté tomando el medicamento, y eso ocurre en algunos estudios hasta en la mitad de los pacientes, ¿no? Y para lo cual hay algunas estrategias como pueden ser hacer análisis en sangre para el caso de clozapina o la zapina también, o mismo los inyectables de depósito, no los de larga acción. Otra posibilidad es que la interacción que puedan tener con otros medicamentos,
que disminuyan la absorción o que aumenten la transformación, la eliminación del medicamento. Inclusive entre ellos está el fumar para el caso de olanzapina y clozapina. Bueno, y eso como varias de las causas que solamente los médicos decidirán bueno, qué estrategia implementar, ¿no? Simplemente yo he hecho un repaso de lo que dicen las guías de tratamiento al respecto. Pero bueno, eso es todo con respecto a esta pregunta respondida a ritmo de flash. Este, Sí, Jimena. adelante. Otra cosa que por ahí yo quiero también, bueno, sumar a todo esto, que nosotros podemos controlar ciertas instancias, digamos, de las que pasan nuestros hijos, pero muchas veces no somos conscientes de la forma que ellos tienen como comunicarse o contactarse y los estresores externos. O sea, muchos cambios que por ahí algunas familiarmente los podemos sostener y otros por ahí no. Entonces, bueno, tener como esta especie de, em, así como hay estresores, digamos, hay descompresores de todo esto, entonces tener la flexibilidad de la familia de actuar como, en cierto modo, como de amortiguar estas cosas, sea un duelo, sea una pérdida, sea una separación, o sea algo que particularmente a ellos les pase algo en general que podemos muchas veces saberlo y muchas veces no. Entonces por ahí este libro que estaba comentando María Delia, que es Vivir sin recaídas, o sea, este libro verdaderamente da herramientas para ver todas esas cosas. Hay tres, digamos, como tres lugares donde se pone la familia. Y también, bueno, ver todas estas cuestiones, digamos que a pesar de tener un tratamiento, sí puede haber una recaída. Eso solito. Bueno, la verdad que impresionante, es mucho, mucho lo que se ha dicho. La gente en general se la ve bastante agradecida. ¿Sí? ¿Hay alguien más que quiera hacer su comentario? Porque los testimonios ayudan, ¿sí? Marta ofrece su testimonio escrito para Marta Sagastume para quien tenga ganas, así que pueden comunicarse con ella. Pueden entrar, no sé si Jimena, si vos podés poner los datos que siempre compartimos de los videos, ¿sí? En YouTube, de la página de AAFE, ¿sí? Todos los recursos que tenemos a mano, Pedro también, con el link este que nos lleva al archivo. ¿Alguien más quiere? Juan Carlos, ¿quiere compartir algo con nosotros? Acá Marisa Lenti. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora Sí, sí, Juan Carlos. perfectamente. Todavía. No, bueno, no podía dejar de decir esta cuestión de lo emotivo, de lo emocional, ¿no? Que cuando uno escucha a personas, algunas las conozco como a Pauli, y a otras no, pero cuando uno escucha a las personas, ahí te das cuenta, me parece que por esto es la dimensión humana, que uno toma contacto con que los enfermos, entre comillas, son personas, tienen una dimensión humana. Entonces, esto que decía María Delia, que me parece clave, que es lo que dicen los estudios, que no hay mejor modo de combatir la discriminación que conocer a la persona que tiene un padecimiento y poder darse cuenta de lo que muy bien decía Pauli, esto de separar la persona de la enfermedad, ¿no? Por eso las palabras importan. Cuando uno dice un esquizofrénico no es lo mismo que decir una persona con esquizofrenia. Pues si dice un esquizofrénico es que está estructurado como tal y que no existiría si no fuera esquizofrénico. En realidad es una persona que tiene esquizofrenia. Entonces, esto contado por Jimena, contado por Paula, lo que pudimos escuchar de Marta, me parece lo más rico que hay. Esto me parece increíblemente bueno. Y una vez más, primero el agradecimiento a las personas que comparten su vida con nosotros, pero el agradecimiento a todos y la esperanza, hablando de esperanza, la esperanza que me da de que este modo de pensar cunde, este modo de pensar se multiplica, esta cosa de que hay que participar todos, que la familia es una parte importantísima de la historia, de que tenemos que hablar entre nosotros de lo que está pasando y de poder pensar con una mirada esperanzada, eso me parece maravilloso. En ese sentido, también tantas gracias a ustedes, ¿no? A ustedes
porque están acá, a ustedes y a todos sus compañeros, que han movido y promocionado tanto. Eso, me sale mucho agradecimiento, mucho agradecimiento. Gracias, Juan Carlos, por su aporte. Nada, porque es incansable su tarea de hace tantos años, ¿no? Tratando de dar testimonio de que así viene la mano, ¿sí? Que el protagonismo tiene que centrarse un poco de algunos lugares e ir a donde corresponde. Y bueno, y tenemos la oportunidad, estamos teniendo la oportunidad de escuchar, ¿sí? Y conmovernos con historias que terminan bien, a pesar del dolor y el sufrimiento, quiero decir, ¿no? Entonces, parece, como dice Paula, a veces increíble, pero no lo es, ¿sí? Puede pasar, sí, puede ser un trayecto posible. Hay algunos más difíciles, otros más sencillos, y uno con más recursos, otros con menos, pero existe esta posibilidad y hoy están dando testimonio acá. Marisa, ¿querías decir algo? No, no, yo no. Buenas tardes. No quería Ah, decir nada, solamente aprovecho que me diste, digamos, que pude hablar, para agradecer a Paula, que gracias a Paula conocí al grupo. También en una noche de desesperación me puse en contacto con ella en modo privado, así que le agradezco personalmente en este momento. Bueno, y todo el grupo, la verdad que lo bueno es que no me siento más sola y que estoy aprendiendo y muy rápidamente también. Así que muchas gracias a todos. a vos, Marisa, justamente eso, ¿no? Que algo pueda hacer resonancia, eso queríamos que pase, ¿no? Eh, Paula tiene su canal de Instagram, se llama Esquizofrenia y Psicoeducación, presenta material, es muy activa, tiene mucha gente, sí, ayuda a mucha gente, sí, así que también para el que no lo conoce puede acceder a eso, que también es gratuito, ¿sí? Es muy importante y que depende de, nada, es fidedigna la fuente porque es alguien que sabe de qué está hablando, ¿no? En primera persona. Pedro, ¿algo más? Eh, no, había una persona que respondió, que preguntó, perdón, si podía ser también la circunstancia de que no responda por ser un resistente. Bueno, y ahí ya lo respondí en el chat, ¿no? Había así algún familiar que pedía incorporarse en el grupo de WhatsApp, eh, que bueno, si pone ahí el teléfono, el nombre y apellido, seguramente alguien de los que están en el WhatsApp como administradores lo van a ingresar. Bueno, agradecer también acá a Gaby, que está representando a PEF, gracias. Hay gente Gracias, de Gaby. ANFE de Mendoza y bueno, Entre Ríos y de de algunas otras provincias, ¿no? Que han comentado en el chat en general y en el chat después también en particular. Eh, bueno, Marta, no sé si finalmente, bueno, no pudo dar su testimonio, pero seguramente lo va a compartir después en algún resumen que se comparta en en el chat de WhatsApp, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Y bueno, no sé si para cerrar con los minutitos que nos queda, ¿te parece, María Lelia, dar vos algunos tips, o algunas recomendaciones, algunas pautas resumidas que puedan servir de ayuda, ¿no? Sobre todo bueno, para insuflar una verdadera esperanza que siempre existe de mejoría, ¿no? Y considerando esto, ¿no? De que la recuperación no es la meta, sino que es el camino, ¿no? Eso, Ujú. eso. Sí, yo no tengo más que decir que acá tendría que haber muchos profesionales de la salud, sí, escuchando. Esto me encantaría que eso suceda también porque el equipo de salud mental tiene que aprender mucho respecto de cómo acompañar, sí, así que como parte integrante de ese grupo, sí, me siento en la responsabilidad de decirlo. Y entonces, pero para un familiar que se siente así, sí que tal vez las respuestas no están solamente ahí, que hay otros lugares, sí, a donde se pueden acceder,
¿sí? Y los grupos de ayuda mutua son lugares a donde se puede acceder y este material, si uno no se anima a hablar mucho en un principio, ¿sí? Y estos materiales escritos, ¿sí? A lo mejor es la puerta de entrada a ciertos conocimientos donde hay herramientas, pero también hay esperanza, ¿no? Y eso es lo que diferencia, ¿no? Un trayecto de otro. Cuando una persona puede involucrarse, saltarse el estigma, el autoestigma, ¿sí? E incorporarse al conocimiento y empieza a cambiar la cosa a pesar del cimbronazo y de los golpes, ¿sí? Del inicio. Eso, ¿sí? Y también Sí, invitarlos a una próxima reunión que va a haber en La Plata, Pedro. sí, sí, hago ese comentario. Antes que nada, también de acá Cari pide por el Instagram de Paula. Paula, si podés subir el link o la información al chat, seguramente va a ser de utilidad, no solo para ella, sino para todos los que quieran seguir tu cuenta. El cuento, entonces, les comento que el 8 ahora de agosto, vamos a tener un encuentro que va a ser presencial en la ciudad de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, eh, en el edificio Caracachov, y la idea es hablar precisamente sobre, sobre el tema de eh, bueno, de familiares y por supuesto de esquizofrenia, hablar de cuáles son perdón, hay un eco, Necesidades. Sí, hay eco, hay sí, eco. cuáles son las Necesidades. necesidades de los pacientes, las barreras, cómo afrontarlas y bueno, y cuáles son las actividades que los familiares pueden generar en pos de lograr la mejor eh, recuperación por parte de sus seres queridos, ¿no? Bien, no sé si algún comentario más que quieran hacer o alguna pregunta. Yo una sola cosa más respecto de esto del encuentro del 8 de agosto que invitamos, sí, es libre, es Ah, gratuito, sí. Este encuentro tiene también, como venía diciendo Juan Carlos, sí, por misión que todo aquella persona que quiera ir perteneciente a cualquier grupo, sí, es la persona con esquizofrenia, es un familiar, sí, es un profesional de la salud, es la comunidad en sí misma. Vamos a poder hacer actividades grupales que nos enseñan a compartir nuestras voces, ¿sí? A poder escucharnos entre todos, pero también hacer una síntesis de lo que necesitamos. Entonces son encuentros que no solamente nos nutren, digo, nosotros nos permiten intercambiar, ¿sí? Nos permiten participar. Por lo tanto, todo aquel que pueda ir en La Plata, bienvenido será. bien, Otra un cosa, comentario. Sí, nada más, como para dale, dale, un, dale, dale. ¿puedo? A las familias y demás personas por ahí que no se animan a hablar, a contar o a decir no hace falta esto. Simplemente creo que yo tuve un montón de charlas escuchando. eh, la verdad es que anímense a afianzar, digamos, y contactarse con algunas asociaciones familiares, sean donde sean. En Argentina hay muchas, verdaderamente, son 11 las asociaciones familiares que hay. Entonces, me parece que es importante que la gente se anime a encontrarse con otros. A nosotros particularmente nos cambió el enfoque que teníamos de acuerdo al tratamiento, no solamente al tratamiento, sino el enfoque que teníamos como familia. O sea, cuando preguntaban la recuperación o estabilización es posible, yo ya no sé qué fue, si vos me preguntás qué pasó anteriormente, si me recuerdo todo, todo esto, digamos, fue muy movilizante, viniendo de María Delia, que por ahí nos dijo que, bueno, que escribiéramos un poco nuestra historia o relatáramos un poco nuestra historia, es una historia de tantas. O sea, verdaderamente hay muchas familias atravesando por lo mismo, muy poquitas se animan a insertarse o contactarse con una asociación de esquizofrenia y la verdad que es súper enriquecedor, o sea, anímense a dejar el teléfono, no es que diga tire el teléfono como si fuese una cosa, pero verdaderamente es la forma. Bueno, eso nada más. Claro. Un comentario breve, Carlos, también que, bueno, participa en AFE, hizo mención a que
bueno, a que la esperanza es una realidad, ¿no? Él tiene dos hijos con esquizofrenia y ha logrado con un trabajo fenomenal una contribución muy, muy efectiva en el proceso de recuperación. También, bueno, el testimonio de Marta, que finalmente no pudo completarlo, pero bueno, ha logrado a través de todo un largo proceso una recuperación su hijo magnífica, ¿no? Plena. Eh, Iniciado con que recuperó el estudio, se graduó, formó pareja, se fue a vivir en pareja, se perfeccionó tanto, consiguió una beca en España, fue a trabajar en España, está viviendo allá en forma absolutamente independiente y bueno, como una muestra de que se puede, por supuesto distinto para cada caso, pero de que se puede y que la esperanza está presente, ¿no? Ese es un tema. Y el otro, como repetir lo que siempre dice Raimundo Mussolini, de siga participando, ¿no? Porque esto no se logra con un solo encuentro, sino a través de muchos encuentros, ¿no? Para que en algún momento se conviertan los que hoy empiezan a participar en replicadores de su experiencia y de su aprendizaje, ¿no? Que también eso es un compromiso social que tienen aquellos que han logrado mejorar a través de la psicoeducación. Estela bueno, y Motorola levantaron la mano, quizás quieran decir algo. Disculpe, Pedro, bueno, soy Wanda, estoy el teléfono, siempre trabajo de la computadora y se me ha cortado toda la charla de a poco. Y la respuesta es suya, la pregunta la hacía yo. Si se puede suceder que haya resistencia al tratamiento, que otras veces los he escuchado a ustedes que puede suceder eso, no me aparece en el chat la respuesta porque se me cortaba. Sí, existe la posibilidad de la resistencia al tratamiento, ¿sí? Pero ¿Sí? es un término técnico, ¿sí? Que se refiere a resistencia al tratamiento farmacológico, ¿ok? Eso No, es no, sí, sí, importante. he estado, sí, he estado en casi todas sus charlas y fue una de las charlas, una parte que escuché, entonces ahora como se aportaba todo esto, bueno, por ahí a algunos nos toca esta parte que, que bueno, era saber, confirmarlo por las dudas, qué sé yo, no sé. Pero me Sí, interesa sí. que es un término técnico que a veces genera cierta desesperanza porque se llama resistencia al tratamiento y solamente alude al tratamiento farmacológico y en realidad hay después de eso protocolos que se pueden hacer otras cosas con otras medicaciones, Sí, ¿sí? Bueno, bien, Ya han dado nombre ustedes una complicado. charla, me había quedado clara la información, pero por las dudas preguntaba nuevamente. Entendí, sí, sí, de qué se trataba. Al tratamiento farmacológico. Está bien. claro. Bueno, gracias. Sí, sí. Sí, Estela, Sí, hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? sí, sí, claro. Sí, bueno, gracias. Gracias a todos por estar. Y le quería hacer una consulta a María Delia y darle gracias por estar. Soy una admiradora de María Delia. Mis hijos Hacemos cola para eso. No, bueno, bueno, lloro, me da vergüenza, un montón de Yo cosas. yo quisiera pedirte que me des unas palabras, porque mis hijos consideran que la psicología a ellos no los va a ayudar. Y bueno, y a mí, para mí eso es una traba para continuar con el progreso, ¿no? Entonces quisiera que si les pudieras dar a ellos unas palabras. Sí, a mí me parece que a veces la amenaza con tener que ir a hacer un tratamiento, ¿sí? Obtura, obstaculiza, ¿sí? El concepto que es más importante, que es que uno de verdad, hay muchas cosas que no conoce, que no sabe, de las que tiene que informarse y que tiene que saber cuál es la reacción personal y tratar de modificarla para afrontarla mejor. Eso suele suceder en espacios terapéuticos y están bien encarados, ¿sí? Es una herramienta para que eso suceda. Si puede suceder desde otros lugares, que suceda desde otros lugares. No es necesario pura y exclusivamente ese recurso, pero es un buen recurso, ¿sí? Si tienen un buen acompañamiento psicoterapéutico,
Eso va a ser lo que se va a trabajar, es, bueno, esto es lo que está pasando, lo aprendo, me fijo cómo se está reaccionando frente a eso y voy elaborando una mejor estrategia para acompañar mejor, ¿sí? Para tener mejor calidad de vida. Así que en realidad no es que a todo el mundo le funciona lo mismo, ¿sí? No es real eso. A todo el mundo No, no le eso. funciona lo mismo, pero este recurso terapéutico no habría que negarlo de plano, ¿no? Si uno quiere entender mejor. No Claro, sé, es Estela, si verdad. te puedo ayudar. No, sí, es más que ellos tienen el tratamiento de psiquiatría lo tienen por videollamadas, deberían ser videollamadas, pero en realidad lo que les ofrece la institución son llamadas por WhatsApp que duran unos 15 minutos nada más y ni siquiera los ven. Entonces yo pienso que así no pueden progresar mucho. Por eso mi interés en que tuvieran las sesiones de psicología que quizás quizás podamos llegar a que las tengan. Sí, y hay que Son hacer tres, fuerza, son eso me tres lo pueden mis. decir todos los familiares, ¿no? Hay que hacer fuerza para buscar mejores recursos cada vez. Paula, ¿vos querías decir algo? Gracias, María Delia. Eh, no, no, a mi hijo le funcionó muy bien, pero en el contexto de todo un tratamiento integral, interdisciplinario. Para mí la psicóloga fue muy importante porque es la que lo ayudaba a ir desentrañando los misterios también para él de lo que era la esquizofrenia, ayudarlo a lograr metas y objetivos, a esa conciencia de enfermedad que le tardó como un año de tratamiento intensivo. Yo creo que sí, por supuesto que cada uno es distinto, cada caso es diferente, pero ponele, para mi hijo fue fundamental. La psicóloga creo que era un acompañamiento semanal súper importante y por ahí sí es interesante que los profesionales vean a las personas que están en tratamiento. Es mi opinión, a nosotros nos dio un re buen resultado. Así es. Bueno, acá creo que, no sé si Jimena que decía, quizás ya tenga que haber un vivencias familiares 2, ¿sí? Quizás podamos pensar de nuevo, sí, seguir charlando estos temas, porque hay en el testimonio un valor fundamental, ¿sí? Pero sobre todo en el testimonio que puedo analizar, ¿sí? El recorrido. Ese testimonio nos clarifica, ¿sí? Y como muchos de acá se van, igual que yo, es con, bueno, hay recursos, ¿sí? Que pueden ser utilizados para que la recuperación sea posible, ¿sí? Hay un mensaje esperanzador por sobre todas las cosas. Ariel quería hacer un comentario, levantó la mano. Ariel, Hola, adelante. buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? Perdón que no tengo cámara, pues estoy ahí a oscuras con el celular. Gracias primero a los dos palas, a Jime y uy, me olvidé el nombre de la señora de Mar del Plata, perdóname, me vas a Paula. matar. ¿Qué señora? La Paula, mamá, Paula. Paula, ahí está. Gracias por el testimonio valiente. Pregunta y a los doctores también por estar ahí siempre al pie del cañón, a Pedro y a María Delia. Dos preguntas nada más. Si alguno tiene alguna experiencia, o algún papá también, con el trastorno esquizoafectivo, que me parece que con María Delia, bueno, al decir vivencias familiares 2 dije listo, la parte 2 es mejor que la parte 1, siempre se puede pedir. Y nada, si alguno tiene experiencia, porque hablando por la mamá que comentaba recién, que el chico no acepta la ayuda psicológica, a ver si alguno tiene experiencia, el mío tiene mucho contacto con el chat GPT. Yo entro a la pieza y lo veo que está haciéndole consultas sobre su estado de ánimo, no de la parte psiquiátrica, que eso lo maneja con su médico, pero como no acepta ayuda o no quiere ayuda psicológica, se lo automaneja por ese medio. No sé si es lo mejor, pero bueno, es lo que hay. Sí, sí, no, no, para nada es lo mejor, al contrario, han surgido así recientemente evidencias de que incluso los programas terapéuticos de apoyo, ¿no? Como si fueran de psicoterapia, pero a través de un programa de inteligencia artificial, eh, eh, producen recomendaciones y respuestas y evaluaciones totalmente incorrectas, ¿no? Y de gran riesgo. Está bien, eso también puede pasar en los humanos, pero bueno, hoy por hoy la recomendación es sí o sí
un abordaje psicoterapéutico a través de un humano y no a través de lo que puede ser el intercambio con cualquiera de los programas de inteligencia artificial, ChatGPT, Géminis o cualquier otro, ¿no? Respecto del trastorno esquizoafectivo, bueno, hay una charla que dio el doctor Fabián Lamaison, que hizo mención a esta situación. Y es una condición psiquiátrica en la cual, bueno, además de los síntomas propios de la esquizofrenia, tiene síntomas bueno, de algunos de los polos del episodio, de los trastornos del humor, que es síntomas de depresión o síntomas opuestos, ¿no? De tipo euforia o de lo que se llama manía, ¿no? En términos psiquiátricos. Pero bueno, eso seguramente va a ser parte de lo que vamos a abordar en forma ulterior, ¿no? Bueno, em, no sé si hay alguna otra cuestión más y si no, seguir participando. Eso. Y bueno, y como siempre, el enorme valor de los testimonios, ¿no? Siempre decimos cuando hablamos con María Delia en los encuentros con profesionales de la salud mental que se están, de la salud, que se están formando en psiquiatra, o sea, las residencias de psiquiatría, siempre encontramos en esos encuentros que lo que más valoran los profesionales son los testimonios de los familiares, ¿no? O sea, reconocen en los testimonios de familiares el mayor aporte para comprender la importancia que tiene el involucramiento de ellos bueno, en los grupos de ayuda mutua y su capacitación mediante la psicoeducación, ¿no? Así que eso hay que destacarlo y seguramente también acá entre los familiares se sabe muy bien que la recomendación o el aporte de alguien que ya atravesó por las mismas circunstancias tiene un valor en términos de modificación de su visión de la realidad muy poderoso y a veces más poderoso incluso que si exactamente la misma recomendación la da un médico, ¿no? Esto no va en detrimento nuestro, sino que al contrario, es el valor agregado que tienen los testimonios y los aportes de los familiares, ¿no? Por eso el intercambio resulta un arma valiosísima. Bien, Bueno, bueno, muchas gracias por participar. Gracias Marta, Paula, Jimena. Gracias Pedro y gracias a todos los que estuvieron participando hoy. Y el mes que viene también vamos a tener la posibilidad de tener un encuentro a través de AFE con una persona que va a hablar de patología dual, psicoeducación en patología dual, ¿sí? Y en septiembre, después pasaremos más datos, en particular en septiembre hablaremos de suicidio y esquizofrenia. Así que, bueno, venimos a ir abordando temas de importancia. Muy grande, ¿sí? Así que los esperamos y que comuniquen a toda la mayor cantidad de gente que pueda. Les mandamos un saludo bien. grande. Gracias.